Y subí el PSIM, lo pudieron instalar, ¿no? Yo me traje hoy día el computador de la pega. ¿Lo puede para la máquina? Recién me traje el computador hoy día, profe. Que no. ¿Por qué? No sé, o sea, Tampoco lo que pasa es que tengo uno en la casa. Pero para el software, como puede que trabaje acá y todo, prefiero instalarlo acá en la. Este es mío, no es que la pega, solo que yo lo dejo en la pega porque tengo uno en la casa. Es De pajero. Sí, pero es mío. No es que ese No, yo igual tengo dos por lo mismo. Uno para andar quedando y otro para. Pero, digamos, para pega, informática y todo esto, de hecho, no es tan malo. Y como que se la puede, pero igual me pica el bichito de tener un poco unos pan para aprovecharlo acá, por si después del próximo semestre. Porque, por ejemplo, bueno, no creo que mucho tocar, pues se va a jugar más cabecino, pero cabecino de TAP. Y quizás parciales, pero. No, TAP no. Yo tengo uno, el mío, que lo pedí. ¿Cuándo? 17 de julio. Ya será el mes. Y tampoco necesitan. ¿Profesor, van a hacer básicamente ejercicios? Sí. Ya. Profesor, una consulta, ¿de cuánto porcentaje es esta prueba? ¿Con respecto al curso completo o a la parte de biología? No, según esta prueba, este certamen del 17. Pero por eso, ¿porcentaje del curso completo o porcentaje de la segunda parte del curso? No del curso completo. Sí. 30%. ¿Cuánto vale el suyo entonces, profe? El 50-50. No, entonces es mucho menos, porque se supone que. Mira, te falta los laboratorios. Esos 20% de laboratorio. No, es el 3. Es 60% de mi parte, perdón. Ya. Y 40% va a ser el trabajo que le voy a dar. No, y no me acuerdo las ponderaciones completas. Pero están están esas ponderaciones. Tiene que ser como un 25 más o menos, profe. ¿Que por Así medio es. laboratorio no aparecen? ¿Se podrían entrar? Es que creo que los laboratorios valen un 20. Sí, ¿El 20? a ojos como un 25 más o menos, profe. Dejen. No me acuerdo dónde tengo esa información. Pero ya la puedo revisar. Que me dejen un WhatsApp pasado y lo respondo después del WhatsApp. No me acuerdo. Ya ahí le subí la mía por la última. Ya, hoy día vamos a ver la máquina de corriente continua. Sí, la máquina de corriente continua se modela de manera similar a la máquina sincrónica. Entonces, en el rotor, ¿qué tenemos en el rotor? Entonces, disculpe antes que avance. No recuerdo qué es lo que usted había pedido que hiciéramos en el simulador. Todavía no da la instrucción. Iba a dar un trabajo, le dije. Sí, pero ¿qué cosa íbamos a hacer en el simulador? Pero que uno. ¿Tú todavía no mandas la instrucción? Todavía no. Una máquina Ah, con ya. distintas condiciones de Pero todavía- carga. ¿Usted va a mandar las instrucciones? Sí. Ah, ya, vale, gracias. No, todavía no. Me típico. Con respeto, respeto. Sí, no hay problema. Entonces tenemos la máquina de corriente continua y tiene un rotor y un estator. Y el rotor es similar al del generador sincrónico. Entonces, ¿qué alternativas hay? ¿Qué opciones hay? Es similar al generador sincrónico. ¿Cómo puede ser el rotor? Imanes permanentes, sí, ya esa es una opción. Y la otra alternativa es, ¿sí? ¿De qué otra forma puedo hacer un imán? Ah, ionizando el metal. Ionizante el metal. ¿No eléctrico? ¿Un eléctrico? ¿Igual? Sí, y el electroimán, ¿cómo se modela entonces? ¿Cómo se modela el electroimán? ¿Una fuente? No, era. Claro, se ionizaba un lado y se acercaba, se ponía como en paralelo con el otro. ¿No? ¿Hacia el otro lado? No, pero ¿qué es lo que si vemos un electroimán físicamente? ¿Cómo se vería?
primero, ¿qué sería? Un núcleo Un núcleo una con un bobina. alambre enrollado. Sí. ¿Cierto? Eso es. Entonces, Profe, básicamente, Pero yo recuerdo una que resistencia. ese núcleo tiene que ser otro metal. ¿Cómo? No puede ser el mismo metal que el alambre. Claro, que uno, el alambre es para conducir corriente y el acero silicoso es para conducir, para llevar un flujo magnético. ¿Sí? Entonces tenemos la resistencia de campo en distancia de campo. Y acá se necesita energizar con una fuente de corriente, un VDC, ¿no es cierto? Y con esto podemos regular la... ¿Cómo se llama esta corriente? De campo. La corriente de campo. Entonces sería el motor. Y en el estator, ¿qué hay? En el estator En el estator hay bobina. también hay una bobina, ¿no es cierto? ¿Y qué le pasa a la bobina si está sometida a un flujo? Este va a estar girando, ¿no es cierto? Produce un campo magnético. Esta produce el campo magnético. Y esta bobina de acá, ¿qué le pasa si está sometida a un campo magnético variable? Se puso la dirección. Se induce una tensión. Entonces tenemos acá la tensión inducida. Tenemos la resistencia de armadura y la potencia de armadura. Y si es de corriente continua, ¿qué habría que poner acá? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Si la máquina es de corriente continua, Ah. ¿qué habría que poner acá en el estator? Una fuente. ¿De qué tipo? Continuo. Continua. Ya, entonces vamos a ver que esta es BF. Acá tenemos BT. Ya pueden ser iguales dependiendo de las características de la máquina. Entonces acá vamos a tener la corriente de armadura. ¿Hacia dónde va la corriente de armadura? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Izquierdo? Esa es la derecha. ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? Es que yo tengo entendido que siempre van en contra, o sea, de la corriente, del estator y del estator, van hacia el mismo. ¿Cómo? No me perdí ahí. ¿Es esa? Esa es la tensión inducida y esta es la tensión con la que vamos a energizar. Porque deseamos energizar la máquina de corriente continua. O sea, es hacia la izquierda, ¿cierto? Pero en realidad depende. ¿De qué depende la dirección de la corriente? Depende del modo. Si está en modo motor o generador. En este caso está en modo motor. Entonces la corriente entra hacia el estator, ¿cierto? Si fuera generador, la corriente sale y va hacia el otro lado. Y aquí vamos a tener una carga, no una fuerza. ¿Ya? Entonces, la tensión inducida, ¿cómo creen que? ¿Cómo se calcula? La resistencia partido, o sea, la R total, de la R más la bobina, partido por la corriente. No, porque esta tensión inducida, ¿de qué dependía? Del campo. Depende del campo, ¿no es cierto? O de la corriente de campo, o del flujo, ¿y de qué más? Si la máquina está detenida, ¿No era el desfase entre la...?
Mire, si la máquina está detenida, ¿cuánta es la tensión inducida? Cero. Y si la máquina gira lento y va más rápido, Va subiendo la tensión. aumenta la tensión. Entonces depende de La velocidad. la velocidad, del flujo y de una constante. Eso es. Eso es el comportamiento. Entonces, de este circuito de acá y de este circuito de acá, derivemos cuánto aquí en la corriente de campo. ¿Cuánto de IF aquí? Va a ser el voltaje de la fuente. Ya, IF va a ser el voltaje de la fuente. Partido por la R total del circuito. ¿Y cuánto sería eso? Que es la RF más la LF. RF más IF. ¿Eso? Yo creo que sí. Aquí tenemos resistencia que se mide en ohm. No le falta el Y equipo. acá tenemos una inductancia que se mide en M. ¿Puedo sumar ohm con él? No, tiene que ser ¿Tiene que ser qué? reactancia continua. Ya, la reactancia inductiva, ¿cierto? Pero, ¿cómo era esta corriente? ¿Varía o fija? Si hay estabilidad en el motor en sí, sí, debería ser fija. Fija. ¿Y qué pasa con la bobina cuando tiene una corriente fija? ¿Cómo es la impedancia de la bobina? Es cero. Entonces esto aquí no va. Bueno. Me falta acá, voy a poner R de ajuste. Es un número solo. Claro. Porque hay dos alternativas, o tener una fuente variable, o tener, por la otra vez, tener una fuente fija y un reactor para el ajuste. ¿Ya? Entonces, así calculamos la corriente de campo. ¿Y cómo calculo la corriente de la armadura? La corriente. Sí. Sí, del estator. En ese caso, no sé si tendrá que ver la tensión inducida más el voltaje de la fuente, ¿no? No se puede hacer eso. No. Pero ¿cómo encuentro qué tengo que hacer aquí en este circuito? ¿Qué le he hecho? Kirchhoff de voltaje, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo me queda? El voltaje de los terminales, vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Es igual a qué cosa? EA. ¿Mm? EA. EA Más. EA por IA. carrera mundial. Este es ese voltaje, eso es ese voltaje y me falta este. ¿Cómo se calcula el voltaje en una bobina? Creo que sí es continuo. No, pero siempre, ¿cómo calculo el voltaje en una bobina? Entonces sería EA. O sea, IA por L por X. No es que el X aquí no corre, porque estamos continuos, el X solamente para el termo. La impedancia, ¿no es cierto?, es cero. Pero ¿cómo calculo el voltaje en una bobina? ¿Se acuerdan? La variación de la corriente por la inductancia. La inductancia por la variación de la corriente. ¿No es cierto? Esa es la variación, la derivada. Eso es. Entonces ahí tengo una ecuación para encontrarla ahí. ¿Dígame? Disculpe por volver atrás, pero ¿qué era la K en la tensión? Es una inducida? constante de construcción. Ah, de verdad que ya. ¿Sí? Porque depende del largo de la máquina, del radio, del número de vueltas, Ya, del acero que tenga. gracias. ¿Ya? Bien, bien. Entonces, esta sería la ecuación
para el voltaje, para la corriente y la máquina en general. Tiene una dinámica, o sea, una inercia. ¿Se acuerdan cómo se llama la inercia? No, la inercia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay? Esta es la ecuación eléctrica y me faltaría la ecuación mecánica. ¿Se acuerdan? La sumatoria de fuerza es igual a. ¿El momento? Sí, pero si nos vamos a física, cuando son una sumatoria de fuerza, ¿eso es igual a qué cosa? A una. No tiene que ver con los joules. La sumatoria de fuerza es igual a qué cosa? Con los joules. Es igual a la masa por aceleración. ¿Y en los motores qué es lo que tenemos? ¿Tenemos fuerza? Tenemos torque. Tenemos torque, ¿cierto? Entonces acá me va a quedar que la sumatoria de los torques es igual a qué cosa. En vez de masa, ¿qué se ocupa acá? Velocidad. ¿Y circular? Velocidad. No. Lo que les dije recién, ¿qué les dije antes? La inercia. Y la aceleración, en vez de aceleración lineal tenemos aceleración angular. ¿Y cómo calculamos la aceleración angular? Esa es la unidad de medida, pero al cuadrado. Está bien, partimos por cuadrado. La velocidad por la. O sea. Si teníamos un eje, supongamos que este es un eje. Aquí tiene el cero. Supongamos que este es el cero. Entonces, si se mueve esto hacia acá, va a moverse con un cierto ángulo. Eso va a ser análogo a la posición. Entonces, generalmente la posición es X y tenemos la posición angular P. Después de la posición tengo la velocidad y después tengo la aceleración, ¿no? ¿Cómo se relaciona la posición con la velocidad? Distancia por tiempo. Parte de tiempo. Distancia por tiempo. Distancia parte de tiempo. Eso no. Eso, Entonces era la derivada. en la derivada. Y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es lo mismo que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y en movimientos angulares, en vez de velocidad lineal, tenemos Aceleración. velocidad angular. Ah. ¿Y esto cómo va a ser? Así. Y la aceleración angular va a ser diagonal. Pero es análogo a esto. La derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad. Acceleration. Y es lo mismo que la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la sumatoria de los torques va a ser igual a qué cosa? A la inercia por la aceleración. ¿Y cuánto es la aceleración? ¿Eso? ¿O no? Eso. Ya, en general en el motor tenemos tres torques. Uno, aquí voy a poner el torque, que es el torque eléctrico, menos la resistencia con el viento y el torque de carga. Voy a poner aquí roce.
Entonces, en el motor eléctrico de corriente continua, el torque eléctrico es proporcional a la corriente de armadura. Y el torque es igual a la corriente por IA. Y esa constante, K, es la misma que tenemos al otro. Perfecto. Acá, y atención. ¿Bien? Una consulta, aquí como es un motor, no se aplica el pi. El pi, es que eso está incorporado en la constante K. Ah, ya tiene razón. Por eso el número de vuelta, el radio también. Claro, Ya, ya. todo está metido dentro de esa constante. Ya, gracias. Ah, ya. Inercia. Pensé que los joules. Y el torque del roce es otra constante que le llamamos D, por ejemplo. Y Es la viscosidad. claro, ¿sí? Y es proporcional a la velocidad del giro. Pero, profe, eso no se desprecia. Depende, porque se acuerdan qué pasa generalmente en el motor, que tiene en un extremo tiene el eje Sí. y en el otro que tiene ¿Un ventilador? el ventilador. Entonces ese ventilador produce un torque y ese torque es proporcional a la velocidad de giro. Entre más rápido gire, ¿no es cierto?, más va a frenar el motor. ¿Ya? Y el torque de carga, bueno, depende de lo que esté moviendo, ¿no? Porque supongamos que está moviendo un ascensor con 5 personas, va a haber un torque, un ascensor con 10 personas, otro torque de carga. Profe, consulta. Diga. ¿Esto no tiene que ver con, o sea, lo que está hablando recién, con el área de frenado? ¿O no? ¿Área de frenado? Que tiene el motor. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que hay? Ah, ¿Qué es lo que es el área de frenado? Lo estaba relacionando con. Estaba viendo algo parecido, pero. Ya, voy a borrar esto, ¿no? Sí. ¿Cómo el área de frenado ahí? No, es que lo relacioné mal. Era otra cosa. Entonces, si despejamos de acá, J de omega a dt va a ser igual a K por IA menos D por omega t el torque de carga. Entonces aquí tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 que nos modelan el sistema electromecánico. Entonces, si tengo una carga grande, y la quiero mover, ¿qué necesito? Mayor torque. Mayor torque eléctrico. Y si necesito mayor torque eléctrico, eso implica que hay que aumentar ¿qué cosa? Si quiero mayor torque eléctrico, ¿qué es lo que se debe aumentar? Este es el torque eléctrico. ¿Qué se debe aumentar? La corriente. Y para aumentar la corriente, ¿cómo lo puedo hacer? Disminuyendo la velocidad. ¿Cómo? Disminuyendo la velocidad. O sea, que si le aplico mucho torque acá, ¿no es cierto? Esto se va a frenar automáticamente. Si disminuye la velocidad, va a haber menos tensión inducida y, claro, se va a disparar un poquito la corriente. Pero, ¿qué otra forma tengo yo de poder manipular la corriente?
potencial elevada. Con este circuito así como está, ¿cómo se podría aumentar esa corriente? Aumentando el voltaje. Aumentando el voltaje, ¿cierto? Se le agrega más voltaje. No sé si han ocupado las herramientas inalámbricas, si le ponen una batería, no sé, de 15 volts, Sí, o una de 18 volts, lo digo. claro, o 24 volts, bueno, ahí está 70 volts la batería. Entonces con eso le aumentan la... Sería difícil. ¿Ah? Sí, sí, claro. Ya, eso. Entonces, para modelar esto de una forma, vamos a decir, más sencilla, pero más didáctica, se puede hacer un diagrama en bloque. Pero para hacer el diagrama en bloque hay que pasar esto que está en el plano del tiempo al plano de la plaza. ¿Ubican la transformada de la plaza? ¿Sí? Sí. Ya, O sea, entonces, yo por lo menos sé que existe, pero no la entiendo en su demasiado. La vimos, pero no sé si yo no la Eso. recuerdo. La vimos. Lo vimos, pero no. También se ahorró la plata. Usted no entiende. ya, miren, voy a reescribir esta ecuación. Miren, el voltaje de los terminales depende del tiempo, no sé, y es igual a la tensión inducida. ¿Cuánto es la tensión inducida? ¿Cómo es la tensión inducida? Estoy reescribiendo la ecuación 1. Ah, ya. ¿Cómo sería eso? El. Café por ¿Cómo marqué la tensión? omega de. Eso es la tensión Sí, inducida, ¿no? sí, tiene razón. ¿Ya? Más RA por IA, que esto también depende del tiempo, más LA por DIA. A ver. Y si la aplico la transformada de la plaza a esto, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Lo que hace la plaza es pasar del tiempo al dominio de la plaza, que es el operador S. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Si esto está en el tiempo, pasa a la placa. Ya, igual, o sea, por lo general aquí se escribe en minúscula y acá en mayúscula. Acá me quedaría lo mismo, café por omega S más RA por IA en S. Y la derivada, ¿qué pasa con la derivada? IA por S por IA de S. Ya me aparece el operador S donde tengo la derivada. ¿Con exponencial? ¿O no? Nada que ver. No, eso cuando hacemos el inverso. De la plaza al tiempo. Tiene razón. Ah, Ya. ¿Y si le aplico la transformada de la plaza a esto? Si le aplico la transformada de la plaza a esto, ¿cómo va a quedar? Aquí me faltó el que igual es el café. ¿Cómo queda esto? ¿Qué es esto? ¿Esto de acá cómo queda? J por S, W S. J por S por omega de S es igual a café por ya en S menos C por omega en S menos torque en S. No sé qué Es está. difícil, pero lo que tiene memoria. Aquí está. ¿Pero qué cosa? No, la. Ahora me acordé, lo que ahora Sí. me acordé que era. Sí, pero profe, ahí son las integrales, ¿sí? ¿O no?
La integral es 1 partido por S. Si uno partido menos S. 1 sobre S. Si yo tengo la integral de t, o sea, de tau a de tau, y le aplico la transformada de Laplace, me va a quedar x de S sobre S. Pero, profe, si tiene, por ejemplo, la transformada de Laplace de f de t es igual a t al cuadrado. A ver, Eso es que eso tengo aquí, entonces. a ver, déjame anotar porque tengo f de t F de t igual a t al cuadrado. Sí, eso. ¿Ya? ¿Ya esta lo aplica la transformada de Laplace? Sí, sí. ¿Ya? ¿Y eso cuánto da? Esto, según esto, que luego aparece f de s es igual a t al cuadrado, abre paréntesis, 1 partido por menos s, por e elevado a menos st. Y le aplica la integral. 1 partido por menos S. Sí, ¿Así? sí. La exponencial. ¿Dónde está? Ah, pero es que aquí aplicó la definición de la transformada de Laplace. Pero es que esa es una función en particular t cuadrado. Ah, ya. No. Es solo para t cuadrado. Ah, ya. No aplica. O sea que aquí se aplicó la definición. Eso está bien, esta definición está bien aplicada. Pero está el resultado cuánto da. No lo veo. Que hay que resolver esa integral. Y no, pero que eso Sí, usted me había dicho que la integral. Pero busque una tablita de Laplace. Si hay una integral, le aparece 1 sobre S. Y si hay una derivada, le aparece el S. Sí. Si es 1, es igual a 1 partido s. La integral. La integral. Sí. Sí, correcto. Sí, la integral es 1 sobre S y la derivada es S solamente. Claro. Y si le parece que esté elevado a un número, T elevado a un número, ya hay que replicar la definición. sí, todo. No, y ahí se complica. Ahí. Ya, pero me queda esa ecuación y la de ahí. Eso lo quiero reescribir como un diagrama en bloques. ¿Ubican los diagramas en bloques? Me imagino que sí. ¿Ah? Los diagramas de flujo. Diagrama de flujo. Miren, de la ecuación de acá, ¿cuánto vale omega S? De aquí, ¿cuánto vale omega S? De la expresión de al lado, partido de I es. Pero es que tengo omega ahí. Cero. Hay que Ya va a ser café orilla de S. Este que está aquí a la derecha lo debería pasar acá a la izquierda. ¿Sí? Y acá la resto, toque de carga, y acá dividido por qué cosa? Por IS, JS. JS más D. Ese término que pasé para el lado, ¿o no? Entonces, si yo quiero obtener la velocidad, necesito una cajita que divida por 1 sobre JS más D. ¿Y qué le tiene que entrar a esta cajita? Esto tiene el denominador de la ecuación de ellos. ¿No? ¿Qué debería entrarle a esta cajita para que a la salida entre el omega S? La constante por la corriente menos el torque. Ya, entonces voy a poner aquí un sumador. Aquí viene el torque de carga. Sí, es. Y acá tiene que venir La constante. la constante. Y acá tiene que venir La corriente. la corriente. ¿Verdad? ¿Hasta ahí?
¿Me siguen o no? Me, disculpe, me perdí un poco en la despejada que hizo abajo, el D. Ah, no, ahora me di cuenta, me di cuenta. ¿Pasa para acá? Sí, sino que no lo asocié, lo separé de la velocidad angular y ahora caché, no, sí, caché lo que hizo. Yo me comí un término, por eso que no lo tenía. Ya, y ahí ese diagrama de ahí se entiende, ¿no? Lo que hice ahí, ¿o no? Sí. Por eso. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces ahora me falta encontrar el IA. ¿De dónde puedo sacar el IA? Necesito encontrar la corriente de armadura. ¿No se puede despejar igual de la...? Es que de aquí despejé el omega S. ¿Dónde podría despejar el IA? ¿De qué? El torque que más fácil. Pasa la constante. Desde él, esa Ah. acá, Bueno. Julián. Acá. Arriba, No, arriba, arriba del arriba. torque de... Ahí, Es que ese y ese son lo mismo. Pero voy a tener la misma sí. posición. Entonces, Acá. ah, ¿Cierto? ¿Y esta ecuación dónde la va a reescribir? ese la reescribe. Aquí. Ya, de acá despejemos IA. ¿Cuánto vale IA? ¿Podría ser todo eso partido por beta? No, tío. no me falta. No, Te porque- falta uno ahí. Sería eso. Te dejo Y escribir tengo que factorizar todo lo que tiene IA. Ese Ah, no. y ese, ¿cierto? Y lo que no tiene IA, lo paso para el otro lado. Ah, Entonces me queda aquí que es BT menos pi por omega S y dividido por qué cosa. RA, RA más LA, más LA por S. Y ahí está la ecuación para IA. Entonces, Profe, no sé si estoy equivocando, pero el RA no va por ese también. ¿O abajo no hay un paréntesis que la S multiplica los dos? no, porque aquí está el RA, Sí, y acá está el LA por S. sí. Aquí lo único que se hace es factorizar IA, Ah, ya. factor de RA más LA por S. Ok, gracias. Ya, entonces, necesito una cajita ¿qué tiene que tener la cajita de acá para encontrar el IA? Si hacemos la analogía con esta caja ahora. El BT se necesita. Y no la constante. es el 1 partido real, 1 partido real, ¿cierto? 1 sobre RA más LA por eso. Esa cajita. ¿Y quién le tiene que entrar a esta cajita? Aquí va a venir el voltaje pero hay que sacarle y hay que restarle. no salir Eso, ¿o no? Claro. Ahí está el diagrama en bloque de cómo es más o menos la máquina de corriente. ¿Sabes, profe? Me confundo un poco porque tiene dos constantes. Yo sé que una la suma, y lo entiendo. ¿Cuáles son las dos constantes? La constante K, me refiero. ¿Cierto? Ah, que es la misma. Café. Sí, pero eso, es que eso me. Yo sé que la de arriba la está sumando. ¿Ya? ¿Cómo la sumo? O sea, llega al sumando más el torque de carga. ¿Aquí? ¿No? Cuando dice la corriente de 10, sí, y esa cajita es la constante K.
La multiplico por café. Lo entiendo. Y entonces aquí voy a tener Ya. el torque eléctrico. Ah, Ya por ya, café es el torque eléctrico. Ya, muchas gracias. Es el torque eléctrico, le resto el Torque de carga. torque de carga y lo divido por JS más T, tengo el. La unidades. unidades. Y para encontrar el IA, llegamos a esta expresión. Tenemos el voltaje en los terminales menos café por omega. Y café está aquí y el omega lo sacamos de ahí. Entonces, este es un sistema que es retroalimentado. ¿Ya? Entonces, la corriente está enlazada con. ¿Qué cosa? La corriente, Ah, ¿con qué está enlazada? con la muestra. Café. O sea que si la multiplicamos por café tenemos el torque eléctrico. Pero ¿qué pasa si aumenta? Miren, hagamos un ejemplo. Asumamos que el TL es 0. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la corriente? Es que si aumenta la corriente significa que hubo pasando con la resistencia. No, porque ya les dije que para aumentar la corriente tenemos que aumentar el voltaje de los terminales. O sea, esa es una alternativa. La resistencia sí varía con la evolución de la temperatura. Aumenta la velocidad. Aumenta la velocidad, ¿no es cierto? Eso va a pasar. Y ahora si tenemos un torque de carga que es mayor al anterior, ¿qué va a pasar con la velocidad? Con ese diagrama de ahí. Porque carga ¿sí? El TL es el torque de carga, ¿sí? No sé. Igual. Pero ¿cómo es el signo del Negativo. negativo? Entonces va a frenarle el motor. O sea, a poner mal. ¿Y qué va a pasar si frenamos el motor? Si seguimos el lazo, ¿qué va a pasar con la corriente? Aumentar. Va a aumentar. Porque el K llega negativo, ¿sí? Claro. Eso va a ser. Bueno, entonces ese es el comportamiento del motor de corriente. ¿Ya dudas con respecto a la ecuación? ¿No? Ya, entonces quiero que encuentren ustedes la relación usando el diagrama en bloque de cuánto va a ser omega s dividido por dt. Ese diagrama que está ahí. Ya para simplificarlo, hagan que el TL es 0. Encuentren esa relación o esa función de transferencia. Porque el voltaje es la entrada del sistema y la velocidad es la salida del sistema. En la playa, Televisión. Una vacación. relajado, cerrando el aire. No, de hecho, no sé por qué, pero me la tensa mucho. Yo tengo la espalda en la mano. Claro que se está forzando.
Profe, ¿podría explicar de nuevo el W partido? El W partido por, ¿Por VD? eso es lo que quiero que encuentren ustedes. No, pero. Ah, ya. Entonces tienen que reemplazar aquí. Pueden encontrar eso en función de todo lo que está atrás. Ah, ya. Ya, Les dije que pueden hacer esta simplificación. Ya. Si quieren, si no, lo dejan ahí. Ya. Lo pueden hacer por la ecuación igual, si le acomoda, pero según yo del diagrama queda más fácil hacer. Porque se ubican con los diagramas en bloque, ¿no? ¿Cómo trabajar con los diagramas en bloque? Más o menos. Nada, sí, pues. Eso es como de control automático, profe. El diagrama en bloque, claro, se ocupa para control después. O no sé, ¿tuvieron control ya? No, el, Hay que simplificar el todo. semestre de. Ya. No es necesario. ¿Cómo? Hay que simplificar todo o no es necesario. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con simplificar todo? No es que la multiplicación de todo dividido por uno más por la multiplicación de ambos bloques de arriba y de abajo. Sí, eso es. Ya, pero hay que hacer todo el desarrollo. Bueno, si quiere lo hace completo o lo escribe como, Ah, sí, no. como lo digo. No, mejor.
¿Ya alguien lo logró hacer? Yo estoy haciendo con la fórmula, Ya. pero así sí. Ya, ¿cómo van? No se puede reflejando la fórmula. Queda restando o multiplicando. El BT con el. Restando, multiplicando. O sea, según el despeje rol que O sea, de la fórmula lo que puede hacer en la ecuación de acá del omega s es meter la ecuación de allá de IA. Esto, ¿no es cierto? Por reemplaza acá. por eso es que Y ahí nos queda solamente el omega y el BT. ¿Ah? igual es extenso. Sí. Puede ser, puede ser.
por eso nos dejó que TL fuera 0. Es bastante más sencillo. Sí, se simplifica si ponen el TL igual a 0. Ya, ¿salió alguien, no? No, Oye. no empezar. Pero ese reemplazo que le dije. No sé, lo correcto porque está todo mal. Venga, bueno, ahí lo está haciendo. Ya. La regresión angular se me va a ir. Ah, No, no, no. Puede ser una pieza ahí. Hice esto, hice por caso. Pero no sé si lo puedo hacer acá.
pero siento que va a quedar más que comparación a lo que Pero que esto si estamos dividiendo aquí, ¿cómo pasa para arriba? no, pero yo creo que pasa este. ¿Para qué? ¿Cierto? Sí, que son una suma. No, pero lo pasa todo lo que está diciendo, lo pasa multiplicando. ¿Sí? Ya, pero esto igual puedo hacer lo mismo. Claro. Entonces ahora agrupe todo lo que tiene omega S. Ah, Ese con ese. Todo lo que tiene omega S lo deja a un lado y lo que no al otro lado. gracias. Es normal que me quede la tremenda ensalada, profe, ¿no? Ah, Es normal que haya quedado la tremenda ensalada, ¿no? en algún momento sí. Ya, Pero después se simplifican estas cosas. ya, esperemos que esté bien. Se le simplificó lo que hace. El omega S. No hay que ver. No, felicidades. Ah, ¿Qué pasa si algunos factores o sea, el tío de decir que, por ejemplo, el mismo y S más D, eso lo. JS más D, claro. Sí, le pongo una U. Eso vale algo. ¿Vale así? ¿Puedo ser? Sí. Después al final lo vuelve a la variable original. Sí, sí.
sí les da, ¿no? No sé, pero- No, se lo. ¿Hay algo más? A ver. No, Es que se debo intentar. ¿Cómo? ¿Se la ve? Sí. Debo intentar. Para despejar esta weá. ¿Pero pudiste despejarlo? ¿Te saqué la foto? Creo que voy a poder, pero me va a quedar más gigante que tengo mi igual que este No, weón. no puede pasar. Pero quiero. Eso lo dejé como un ángel. Esto es un ángel. Ya, eso era. ¿Y Lu? El luz es la realidad más externa. Ah, el este lo pasó por el otro lado. Solo me quedó. Eso Sí, pero es que nadie me recomienda hacer eso. Porque lo que queremos es juntar todo lo que tiene OBS. Aquí lo dice. Esto. Por eso quedé. Sí, pero quedó OBS arriba ya. Por eso decía que no. No, por esto que está aquí restando, y que pasar para otro lado, sumando, ¿no? Sí. A ese término pasa para allá sumando. Y ahí se suma eso, más eso, sobre eso. Porque después con todo el mundo, que lo de abajo, ¿cierto? Por el lado, dividido por café, y lo mira ese, lo pasó al bolsillo. Lo pasó. Ah, lo que no, ahí está. Sí, y ahí le quería, no deje, en vez de dividirlo, déjelo acá arriba. Ah, ya. Ahí puede juntar eso con eso. Ah, Y ya. ahí después con el tiro lo El vete. Gracias. Sí, eso es. Sí, o sea, no sé. No sé, claro, que cuesta un poco verlo, sí, no es difícil, pero como, o sea, el espacio intermedio, claro, sí, hay que cuesta verlo. Claro. No, pero eso. Está bien. Por ejemplo, que no lo le pensé, o sea, de hecho, no estoy muy seguro de que hacer, yo pensé que hay que hacer el bloque, hay que hacer O sea, con cualquiera de los dos se puede hacer. O con un diagrama o con la ecuación. el diagrama, estoy seguro, tengo la duda. Que como dijo delante su compañero, cuando tenemos el diagrama se multiplica todo lo de arriba. Y abajo se pone todo lo de arriba multiplicado, o sea, uno más todo lo de arriba por todo lo de abajo. Entonces, pongamos que está en la caja A, B, C y D. Eso. Entonces eso sería A por B por C dividido 1 más A, B, C y D. No, ese no. ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba hablando? ¿A qué me metí? ¿En qué momento dijo eso? ¿Eso hubiese llegado al mismo resultado? Sí, y la solución es única. Entonces, profe, me imagino que esta tengo que partirla por esa y iba a dar unos despejes, probablemente iba a quedar una. No, porque con esa ecuación tenemos como el sistema.
¿Me la puede dictar, por favor? Creo que era café. Por BTS, partido, café al cuadrado, JS más D. ¿sí? Por RA, LAS, más LAS más café cuadrado. ¿No es cierto? sí. Eso. Entonces, si multiplicamos eso por eso, ¿cuánto queda? ¿Qué cosa multiplicar, profe? El paréntesis. Ah, ya. Quedaría JSRA. Ah, no, pero aquí no tenemos. Y en realidad Falta, ¿cierto? Lo que despejó es. Sí, pues solo eso. Vamos a eso. Entonces aquí me va a quedar J SRA. por LA S cuadrado. Que siempre veo el mayor orden primero. Ya. Después S factor de JRA más D por el R más D RA más capi al cuadrado. Ahí queda. Entonces W partido por BT va a ser capi sobre J S cuadrado más S factor de J RA más D por LA más D por RA más capi cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Eso? Sí. Entonces, esa es la función de transferencia que relaciona la salida, ¿no es cierto? La salida con la entrada. ¿Y de qué orden es esta función? De segundo orden. De segundo orden. ¿Ya? ¿Por qué de segundo orden? Porque tenemos el S al cuadrado. El S es el que nos da el orden de eso. ¿Y cuántas dinámicas internas tiene eso? Está fuerte el eco. ¿A qué se refiere con dinámica interna? Si yo veo esa ecuación que puse al final, ¿qué relación? La salida, que es la velocidad, con la entrada, que es el voltaje. Y hay algo que no se ve en esa ecuación de ahí. ¿Qué es lo que queda escondido, por así decirlo, en esa representación que está ahí? Que se pierde. La viscosidad, El torque mecánico. la inercia, la corriente. La corriente. Entonces, si yo solamente veo lo que tengo ahí abajo, la corriente, ¿qué pasó con la corriente? Se mueve, ¿no es cierto? Y entonces, o sea, con esa ecuación de ahí es súper buena, que probablemente la van a ver después en control, porque generalmente lo que uno quiere controlar en un motor es la velocidad o la posición. ¿Cómo puedo encontrar la posición a partir de la velocidad? ¿Cómo se puede encontrar la posición a partir de la velocidad? Con la integral. Con la integral, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá al final aplico un operador integral, que es 1 sobre S, tengo la posición. Entonces, con ese sistema uno puede encontrar la velocidad, la posición y realizar control de la máquina de corriente. Ya, pero, como les mencioné, acá se pierde esta dinámica. Entonces, en los motores, ¿qué pasa si la corriente es muy alta?
¿Qué le pasa? La velocidad de mi No, pero no pensemos en la dinámica, porque ya sabemos que si yo aplico un cierto voltaje, ¿no es cierto? Si aplico un cierto voltaje, voy a tener aquí una cierta velocidad. Pero aquí no veo qué pasa con la corriente. Entonces, supongamos que le meto 1000 volts, entonces esto va a girar, o sea, 1000 RPM por decirlo. Y si le meto 2000 volts, o sea, 1500 RPM. Pero no tenemos idea de qué va a pasar con la corriente. Pero pensemos solo en la corriente. ¿Qué pasa si la corriente se dispara mucho? Voy a calentar. Se va a calentar el motor, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a pasar a los, o le podría pasar a los devanados? Cohete, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se produce ese cohete? Por el aumento de la temperatura de los demanados hace que se pierda la resistencia que tiene la bobina. Y Claro, se derrite el aislante, ¿no es cierto? El barniz. Correcto. Entonces, la bobina ya no tiene 1000 vueltas, sino que es como pura alambre. De hecho, pasa inversamente con el frío también. Cuando hay una muy baja temperatura y no está funcionando el motor, el aislante igual pierde sus propiedades. Claro. Sí. Entonces, bueno, eso con respecto a esta parte del como el modelamiento de la máquina de corriente continua. Entonces, es un sistema de segundo orden. ¿Y aquí quiere decir que sea de segundo orden? ¿Alguien sabe eso? ¿O todavía no han visto? ¿Han tenido un curso de análisis de señales y sistemas? ¿Algo así? ¿No? ¿Tienen o no? Yo no sé. Parece que no me suena. ¿No? Primera cosa que no me suena que te... Ya. Pero, por ejemplo, en la plaza, ¿dónde lo habías visto antes? En cálculo. Ah, en cálculo. Sí. Se supone que el próximo semestre lo vamos a ver. En otro ramo, no recuerdo el nombre, pero ahí los cabros me dijeron que no los íbamos a ver. Ya. Cool. Bueno. No, Ya, pero eso, ¿lo logró encontrar? Sí, ¿Sí? me dio lo que sí la BDT, o sea, BT, me dio lo mismo, pero el factor K abajo, lo preguntó arriba. Claro, si se despejó el BT, le queda eso, pero o sea, lo que usted obtuvo es. pero estaba por invertir. Es Sí, a lo menos uno con lo de arriba abajo. Correcto, eso. Claro. Ya. ¿Y ahí atrás lo pudieron encontrar? ¿O no? Sí. ¿Ustedes lo pudieron encontrar? Sí. ¿Sí? Ya, dejémoslo hasta aquí por ahí. Ya. Y nos vemos ¿cuándo tenemos? En el certamen nos vemos. Ya. Y el sábado hay laboratorio. Sí. ¿Y el otro el sábado siguiente? Certamen de laboratorio. ¿Certamen de laboratorio? ¿No? No, puede que sí, no sé si puede que sí, porque creo que igual tenemos laboratorio, pero parece que... Ya, entonces yo le voy a subir material con esto porque, o sea, aquí vimos el modelamiento, pero Sí, porque partimos- falta ver las conexiones de los motores. El motor, como les dije, tiene dos partes, pues el motor tiene estas dos, pero se pueden conectar en serie, en paralelo o mixto. Existe la posibilidad de que, es que recuerdo que unas clases pasadas mencionó que para el certamen iba a enviar unos ejercicios para poder practicar. No sé si existe Una pequeña guía. Ya, escríbame por WhatsApp. Ya, no hay problema. ¿Y algo más me habían pedido? Digamos, el archivo con todas las diapos, porque usted lo mandó como fraccionado y no me acuerdo si es que estaba No, pues completo. la diapo ya se la subía en la barrita. Ahora, cuando dijo... Sí. Pensé que iba a ser perfecto. Ahora, Pero algo me habían pedido y les dije, escríbamelo por WhatsApp igual. No, bueno, eso se lo pido y se me olvida. ¿No se ve eso? Lo que dijimos recién de la guía. No. Ya, pero si se acuerdan, me lo escriben. Ya, ¿Qué revisar la grabación? ya nos vemos.